Anoche tuve un sueño muy extraño. En el umbral de la madrugada, cuando el silencio pesa más que el sueño y el tiempo cuelga inmóvil en el aire, un estremecimiento me arrancó del descanso. No fue un simple desvelo, sino el eco ardiente de un sueño que se aferró a mi piel como un presagio. Un aliento, una visión, una sombra fugaz que serpenteó entre los pliegues de mi mente, como un susurro rasgando la niebla. Dejó su rastro en destellos dispersos, reflejos temblorosos sobre un agua abismal, fragmentos de un misterio aún palpitante en la penumbra. Y entonces, ahí estaba, lo vi. Emergió de las grietas del sueño como un fulgor atrapado entre dos mundos. Era un colibrí, un relámpago veloz, un latido suspendido en el aire, vibrante y frenético, tan cerca que sentía el aliento invisible de sus alas rozándome la piel. Su cuerpo era una chispa indomable, un destello encendido por el pulso de lo fugaz. No temblaba, no huía, solo flotaba en el umbral de la vigilia como un enigma vivo, como un susurro de los dioses convertido en vuelo. Su danza era una pregunta que no necesitaba palabras, un llamado esculpido en el lenguaje antiguo de los vientos y los sueños. Concentré mi mirada en su plumaje, un mosaico de fuego y bosque, de cielos y océanos, verdes jade y esmeralda, azules infinitos, rojos abrasadores, naranjas crepusculares, amarillos áureos, índigos de abismo. Su sola existencia era una obra maestra del universo, un enigma suspendido en la brisa nocturna. De pronto giró con la ligereza de una pluma y emprendió su vuelo hacia la lejanía. Frente a él, las montañas se alzaban como murallas de un reino olvidado, y sobre ellas, una tormenta rugía con la cólera de un titán encadenado. Pero el colibrí no titubeó. No buscó refugio en la claridad de la derecha ni esquivó la sombra amenazante. Se lanzó de frente hacia la tempestad, como un gladiador que pisa la arena con la fiereza del condenado y la grandeza del inmortal. Como un guerrero que desafía al destino con la furia de Marte, la sabiduría de Marco Aurelio y la osadía de Alejandro Magno. No era solo un vuelo, era un desafío al universo. Un pacto con el caos, la promesa de quien elige la tormenta antes que la rendición. Luchaba contra la lluvia, esquivaba los relámpagos, se deslizaba por el viento como un surfista cósmico, domando las olas de la tormenta, como si en su frenesí batallara con la destreza feroz de Cayo Advidio Casio, el más letal de los generales de Marco Aurelio. No era solo un pájaro, era la encarnación del espíritu indomable, la esencia misma del desafío y la superación. Y yo, testigo de su travesía, me pregunté, ¿por qué no voló directamente hacia el sol, donde la luz lo esperaba con los brazos abiertos? ¿Por qué elegir el sendero de la tempestad cuando la claridad estaba al alcance de un aleteo? Quizás su mensaje era ese, mostrarme la grandeza de quien no teme la tormenta, sino que la atraviesa con dignidad, con la certeza de que al otro lado aguarda la luz. Tal vez su danza frenética frente a mí fue un llamado a observar, a aprender, a comprender la belleza de la resistencia. Atravesó la tormenta como un guerrero en medio del fragor de la batalla, enfrentando ráfagas que lo lanzaban al abismo, esquivando relámpagos que hendían el cielo con látigos de fuego. El viento lo azotó con la furia de un mar desbocado. La lluvia lo golpeó con 1000 lanzas afiladas, pero él no cayó, no vaciló. Danza y desafío era uno en su vuelo. Como el ave fénix surgiendo de sus propias cenizas, se abrió paso entre la tempestad con una maestría indomable, domando el caos con la precisión de Zeus, el señor de los rayos. Y cuando finalmente emergió del torbellino, sus colores estallaron en el aire como una explosión de estrellas. El sol, testigo dorado de su gesta, bañó su cuerpo con luz, y de ese contacto nació un arco iris. Los colores se desplegaron como un puente místico: rojo ardiente, naranja crepuscular, amarillo solar, verde tranquilizador, azul infinito, índigo de misterio y violeta de transformación. Y ahí, entre los hilos de luz, el colibrí danzaba. Se deslizaba entre los colores como si cada uno fuera una nota en la sinfonía de su vuelo. Con cada giro, con cada roce,
Su esencia se fusionaba con la luz, hasta que su propio ser comenzó a desintegrarse, disipándose en partículas de color, en fragmentos de un sueño que aún ardía en mi interior. Observé el espectáculo con el asombro reverente de quien contempla lo divino, como Moisés ante la zarza ardiente, como Dante al vislumbrar los secretos del paraíso. La atmósfera era pura, etérea, como si el mundo entero contuviera la respiración. El aire no solo era una caricia, era un susurro celestial, una melodía oculta entre las hebras del viento. Entonces, el colibrí emergió de la nada, o quizá de un reino velado para los ojos humanos, una tierra donde la luz y el tiempo danzan en secreto. Pero ya no era el mismo. Se alzaba con una grandeza indómita, como un guerrero que ha cruzado el filo de la batalla y regresa marcado por la victoria. No era un ser vencido por la tormenta, sino uno nacido de ella, forjado como el acero incandescente que encuentra su temple en el abrazo helado del agua. Sus alas eran estándares de fuego, vibraban con la furia y la gracia de lo inmortal, como si en cada pluma latiera la esencia de un relámpago atrapado. Su cuerpo resplandecía con un fulgor sacro, un eco de algo ancestral, algo que ni el tiempo ni el olvido podían consumir. Y en sus ojos ardía un reflejo indescifrable, un abismo de luz donde el universo parecía contemplarse a sí mismo, como si su alma, transfigurada, llevara el secreto de todos los cielos. Volaba con la gracia de un emisario celestial, bailando ante el fulgor de un espectro cromático imposible, un vuelo de luz que parecía tejido por las manos de los propios ángeles. Cada batir de sus alas se sincronizaba con un canto divino, una sinfonía celestial, entonada por los ángeles, entonada por Rafael, Gabriel, Miguel, Uriel, Raguel, Sariel y Remiel. Sus voces eran el eco de la eternidad, una armonía que resonaba en los nacimientos del universo. Su vuelo no era solo un movimiento, era una invitación, un conjuro, un llamado místico. Se cernía ante mí como un heraldo de lo desconocido, abriendo un umbral de colores que pulsaba con la promesa de lo inalcanzable. Frente a aquella visión, sentí que no era solo un espectador, sino un viajero al borde de un misterio insondable, un testigo del lenguaje oculto entre lo sagrado y lo eterno. De pronto, su mirada ardiente se fundió con la mía, dos brasas encendidas en un vasto umbral de lo desconocido. A través del fuego de sus ojos, sentí como una corriente invisible se entrelazaba con mi ser, un hilo impalpable que me arrancaba del suelo y me lanzaba hacia él. No hubo resistencia, solo el vértigo de lo inevitable. Floté y en un instante fui arrastrado a una velocidad imposible, deslizándome por un río de viento que azotaba mi rostro con la fuerza de un huracán celestial. Podía sentir la presión deformando mi piel, la gravedad rindiéndose ante el llamado de aquel enigma. A mi alrededor, el mundo dejó de ser materia y se convirtió en luz, en pinceladas líquidas que danzaban como líneas de tinta disueltas en el éter. Atravesaba la inmensidad como un viajero estelar, como un cometa surcando la negrura del cosmos. A mi lado, destellos fugaces se estallaban y desaparecían en un parpadeo. Estrellas moribundas que ardían por un instante antes de perderse en el infinito. No sabía si avanzaba por el aire, por un sueño o por la frontera entre realidades. Pero lo único cierto era que el colibrí me guiaba, y en su vuelo latía el eco de un misterio que me arrastraba hacia su corazón de fuego. Y después de aquel asombroso viaje, ahí me hallaba, suspendido en un instante sagrado, frente al colibrí que ahora parecía más que un guardián de los secretos celestiales, que un simple ser veloz. Su aleteo era un susurro de vida, un aliento divino que danzaba a mi alrededor como el eco de un antiguo conjuro. La magia vibraba en el aire, la luz se derramaba en hilos dorados sobre la vastedad etérea, y ante mí se creaba la puerta al paraíso, un umbral velado por una niebla densa y espectral, un velo de misterio que ocultaba la promesa de algo desconocido. La bruma se alzaba como el aliento de un mundo intocado, negándome la vista, pero inflamando mi curiosidad.
Y entonces lo comprendí. No era un errante más en busca de respuestas, era un invitado, un huésped convocado a cruzar el umbral y descifrar el enigma más allá de la neblina. El colibrí, mi heraldo, mi guía en esta travesía de luces y sombras, no me había llevado a través de la tormenta para hacerme sentir el peso del desafío, sino para mostrarme su significado. Él había danzado en el caos, había desafiado los relámpagos y domado los vientos, pero jamás me forzó a seguir su mismo sendero. Y ahora, sin tempestades que me pusieran a prueba, estaba ante el umbral de un mundo mágico, llamado a cruzarlo sin haber pagado tributo alguno. ¿Pero qué me hacía merecedor de tal privilegio? ¿Por qué me era concedida esta visión sin el rigor de la prueba? ¿O acaso la verdadera lección estaba aún por revelarse? No lo supe entonces, pero tampoco me detuve a cuestionarlo demasiado. La curiosidad, como un fuego sagrado, ardía más que cualquier duda. Mi espíritu anhelaba avanzar, atravesar la niebla, sumergirse en el misterio, porque más allá de aquel velo, me aguardaba la respuesta, o quizás el verdadero comienzo. El momento había llegado. La curiosidad se desbordaba en mi interior como un río al límite de su cauce, y la eminencia del viaje vibraba en el aire como un presagio. Entonces, el colibrí ladeó la cabeza y me miró, clavando en mí sus ojos recónditos, dos brasas encendidas en el umbral de lo desconocido. No emitió sonido alguno, pero su voz resonó dentro de mí, no con palabras ordinarias, sino con un eco antiguo, una vibración silenciosa que se grabó en mi mente como un mandamiento esculpido en piedra. Eran palabras sin sonido, pero cargadas de significado, sin tono, pero nítidas como el filo de una espada recién forjada. No era un diálogo, era una proclamación, una revelación envuelta en la solemnidad de lo ineludible. Se sentía como órdenes de un general en la víspera de la batalla, firmes pero honorables, impregnadas de autoridad, pero sin un ápice de tiranía. No dejaban espacio para la duda ni el cuestionamiento. No necesitaban convencerme, porque su fuerza residía en la certeza absoluta que infundían. Y así, sin resistencia, sin miedo, comprendí que aquel llamado no era una invitación, sino un destino trazado mucho antes que mis pies tocaran la tierra. El mensaje irrumpió en mi mente como un relámpago en la oscuridad, claro, implacable, absoluto. No dejaba espacio para la duda, ni para el titubeo. No era una petición ni una elección, era un decreto, un mandato sellado por una fuerza que trascendía en mi propia voluntad. Y en medio de aquel silencio cargado de presagio, una única palabra resonó dentro de mí, sin voz, pero con un peso incuestionable. Sin sonido, pero con la firmeza de un destino ya escrito. Sígueme. Un repentino aleteo rasgó el silencio, y en un instante, la niebla nos envolvió como en un velo etéreo que difuminaba los límites de la realidad. Sin dudarlo seguí, con la certeza ciega de quien confía en su destino a una fuerza mayor, como un navegante que entrega su rumbo a las estrellas, como un guerrero que avanza tras el estandarte de su líder en el fragor de la batalla. Mis piernas apenas rozaban el suelo, como si no fuera yo quien las moviera, sino el propio llamado del colibrí el que me arrastrara a su paso. La niebla era densa, un océano de sombras pálidas en el que la vista se perdía sin remedio. Pero el colibrí resplandecía con una intensidad de un astro errante. Sus colores se establecían en la penumbra como pinceladas de fuego sobre un lienzo infinito, y su luz me guiaba con la certeza de un faro en mitad de la tempestad. El aire se tornó tibio y húmedo, como si la misma atmósfera respirara un aliento ancestral. Una fragancia que desbordaba los límites de lo terrenal. Me envolvió una mezcla embriagadora de eucalipto, mirra, incienso, sándalo y palo santo, como si el mismo jardín de los dioses hubiera exhalado su esencia para guiarme. Ese aroma, antiguo y sagrado, se filtraba en cada rincón de mi ser, como el aliento de un templo olvidado,
el perfume de lo divino suspendido entre las brumas del misterio. Poco después, como si el mismo velo de la niebla hubiera sido arrancado por manos invisibles, cruzamos el umbral de ese otro mundo y ante mí se estableció una visión imponente, una puerta gigantesca, guardiana de secretos aún no revelados, que marcaba la entrada a un castillo de proporciones colosales. Su estructura era de roble macizo, forjada en 1000 troncos que parecían susurrar historias de antiguas glorias, y reforzada con el acero más puro, el que se templó en el corazón mismo del cosmos. Relucía como una joya intemporal, con acabados tan antiguos como las primeras estrellas, pero tan nuevos que el tiempo se mostró renuente a rozarla. En sus superficies, grabados en relieve, danzaban como símbolos olvidados, trazos de mandalas místicos, llenos de inscripciones en sánscrito, que parecían susurrar secretos de mundos que se perdieron en el alba de la creación. Desconozco realmente el significado de esos grabados en la enorme puerta, pero la conciencia me susurró que estaba ante algo mucho más grande que lo que mis ojos podían comprender. Un peso sagrado parecía emanar de la misma estructura, como si cada tronco de roble, cada resplandor de acero, estuviera impregnado con siglos de sabiduría ancestral. La puerta era el umbral de un reino olvidado, una entrada al misterio puro. Y dentro de ese castillo, sin lugar a duda, debía existir un templo, o quizás algo más, algo aún más allá de la divinidad que mi mente pudiera imaginar. Un santuario de lo eterno, un recinto donde el tiempo se disolvía en la quietud, donde la esencia misma del universo palpitaba en cada rincón. Sin dudarlo, me volví hacia el colibrí que avanzaba delante de mí, esa guía mística que había desafiado las tormentas y me había conducido por senderos ocultos. Sus ojos, como 2 espejos profundos, donde se reflejaban infinitas realidades, me miraron con una calma que iba más allá de la comprensión humana, y a través de una conexión silenciosa le pregunté: ¿qué significan estos símbolos? ¿Qué secretos encierran estos grabados? El colibrí, sin mover un ala, me respondió no con palabras, sino con una sensación que se desplegó en mi pecho como un abrir de puertas a la oscuridad. A medida que la niebla se disipaba y los grabados se volvían más nítidos, pude distinguir inscripciones en sánscrito que vibraban con una energía que no podía ser ignorada. Algunos decían: el alma es eterna. Otros, más complejos, parecían describir un camino hacia lo divino. Camina por el camino del conocimiento. Algunas trazaban figuras geométricas tan intrincadas como las constelaciones en el cielo, representando la conexión entre el microcosmos y el macrocosmos, como si cada símbolo fuera un hilo tejido por las manos de un dios olvidado. Los grabados hablaban del equilibrio, de la eternidad, de la danza cósmica entre el caos y el orden, como el latido de un universo que nunca cesa de expandirse. Al mirarlos más de cerca, entendí que no estaba frente a una puerta común. Era la puerta a un saber ancestral, una llave hacia los misterios que guardaba más allá de los límites de la comprensión humana. No era un templo ni un castillo, era un portal hacia la revelación misma. Frente a aquella majestuosa puerta, el colibrí y yo nos detuvimos a escasos metros. Su pequeño cuerpo vibraba en el aire, suspendido en un silencio reverente, mientras sus ojos brillaban con la intensidad de una verdad ancestral que solo él podía conocer. De repente, sin una palabra, me indicó con un sutil movimiento que inclinara mi cabeza y realizara una reverencia. Siguiendo su ejemplo, me doblé ligeramente, mi cuello arqueándose como un susurro al viento, y la cabeza se inclinó con el peso de un respeto que no había experimentado antes. No era simplemente una reverencia física, sino una rendición de todo mi ser, un reconocimiento de lo desconocido, de lo eterno. El colibrí, en su gracia, replicó el gesto con la misma precisión que un dios danzante.
Juntos, en un gesto de respeto y humildad compartida, realizamos la reverencia. En el aire, esa acción resonó como una armonía perfecta entre los dos. Un vínculo invisible entre el mortal y lo divino, entre lo efímero y lo eterno. Bastaron solo unos segundos para que de repente un sonido profundo y resonante atravesara el espacio, como si el mismo universo hubiera exhalado. Fue un retumbar tan poderoso que sintió como las vibraciones sacudían mi alma. Una llamada ancestral que no podía ser ignorada. La puerta comenzó a moverse lentamente. Sus enormes bisagras crujieron como un gigante despertando de un largo sueño. Y al abrirse, una onda de energía pura emergió de su interior, como el canto de un universo oculto. Dentro, el aire parecía estar suspendido en una vibración constante, mientras los ecos de cánticos flotaban suavemente, como una melodía secreta tejida por las estrellas. En el fondo, un om profundo y resonante, como el murmullo de monjes tibetanos sumidos en la meditación más profunda, llenaba el espacio. El sonido no era audible. Se sintió en los huesos, en la piel, como una corriente espiritual que recorría todo mi ser. Era un lugar donde el tiempo se deshacía, donde la quietud reinaba con una majestuosidad sobrehumana. El colibrí, como un ser inmortal, me invitó a seguirlo, a cruzar el umbral hacia lo desconocido, hacia un reino donde los sentidos se disolvían y solo quedaba la pureza del alma. Una vez dentro, atravesamos un largo y amplio patio, de cantera, mármol y madera. Un espacio tan vasto que reflejaba la misma eternidad. El suelo crujía bajo nuestros pasos, como si la misma piedra guardara los ecos de siglos de historia. A ambos lados del patio se erguían columnas imponentes, talladas con la precisión de un orfebre, sus bases firmemente ancladas a la tierra como guardianes silenciosos del tiempo. En cada columna, un decorado de bustos tallados en mármol, representaciones de aquellos que habían dejado una huella imborrable en el mundo, cuyas vidas, por alguna razón, se había entrelazado con este santuario. Figuras que desbordaban sabiduría, sacrificio y grandeza. Entre ellas reconocí a algunos de los más ilustres: Platón, con su profunda mirada y su expresión serena de contemplación, como si aún reflexionara sobre las formas del mundo. Ahí estaba Sócrates, con su rostro curtido por la vida, eternamente dispuesto a desafiar la ignorancia con su inmensa humildad. A un costado me encontré con el rostro inquebrantable de Marco Aurelio, cuya mirada reflejaba la sabiduría de un emperador que entendió el peso de gobernar el destino de un imperio, pero que al mismo tiempo entendía la fragilidad del alma humana. También reconocí a Santa Teresa de Ávila, su rostro suave y sereno, iluminado por una luz interior que trascendía las fronteras del cuerpo, y a San Francisco de Asís, cuyo espíritu de paz parecía envolver la atmósfera misma del lugar. Aquellos bustos no solo eran representaciones físicas, sino símbolos vivos de lo que sus vidas habían encarnado: sacrificio, reflexión, lucha y amor incondicional por la humanidad. Había otros que no pude identificar, figuras cuyos nombres se desvanecerían en el aire como ecos de tiempos perdidos, pero algo en sus rostros me decía que de alguna forma también habían sido dignos de cruzar el umbral de este lugar, habiendo dejado su huella en la memoria del universo. Estaba rodeado de la grandeza de la historia, como un viajero perdido entre las páginas de un libro que nunca termina. Entre los relatos de aquellos que habitaron la tierra antes de mí y cuyos legados, de algún modo, ahora resonaban en los rincones de este espacio sagrado. El colibrí avanzaba sin prisa, como si cada paso que diera estuviera dictado por el viento mismo, guiándome hacia un destino que aún no entendía por completo, pero que sentía cada vez más cerca. Al final del pasillo, nos topamos con otra puerta, esta más pequeña que la primera, pero no menos imponente. Mediría unos 2 metros de altura.
Una puerta que parecía desbordar misterio con su presencia. Estaba tallada en madera oscura, tan antigua como el mismo tiempo, con intrincados grabados que formaban patrones circulares y geométricos, como un mapa cósmico, que invitaba a ser descifrado. Al centro, en una fina franja de oro opaco, se encontraba una inscripción en sánscrito, cuyas letras parecían vibrar levemente, como si respondieran a una energía que trascendía la visión humana. El colibrí se posó en el borde de la puerta, manteniendo su cuerpo suspendido en el aire, como un mensajero que había llegado al final de su travesía. En silencio, me indicó que me acercara, y cuando mis ojos recorrieron los símbolos, una sensación profunda de conexión con algo más grande que yo mismo comenzó a expandirse en mi pecho. La traducción de los símbolos, que surgió en mi mente como una revelación, decía: aquí comienza el camino a los 7 niveles de tu propio interior, que conecta con el todo. Los 7 chakras. Las palabras parecían fluir dentro de mí, como un río de energía que me arrastraba hacia el centro mismo de mi ser. No era solo una puerta física, era el umbral hacia un viaje del alma, hacia los rincones más profundos de mi existencia, hacia los misterios que habitan en el corazón del universo. Algo en mí comprendió al instante que lo que estaba a punto de cruzar no era solo un paso hacia otro espacio, sino una inmersión dentro de mí mismo, una oportunidad para abrir las puertas selladas de mi alma. Los 7 chakras, como torres de luz, comenzaron a brillar en mi conciencia. Sabía que cada uno representaba un sendero, un portal que debía recorrer, una escalera que me llevaría a la conexión final con el todo. El colibrí, como un guía espiritual, parecía esperarme en ese umbral, inmóvil pero vibrante, sabiendo que mi viaje apenas comenzaba. Y ahí, a punto de comenzar el viaje, frente a la puerta, aunque pequeña, parecía contener la vastedad del cosmos entero. Y mientras me acercaba, sentí que el aire se volvía más denso, cargado de una vibración especial, como si la energía de los antiguos sabios que habían dejado su huella en ese lugar comenzara a despertarse. Este era un portal sagrado, no solo para mi cuerpo, sino para mi espíritu. La primera puerta había sido el principio. Ahora, al enfrentar esta nueva entrada, sabía que algo profundo e importante estaba por ocurrir. Segunda parte. El viaje comienza, recorrido por los 7 chakras.